Entonces, a continuación, hermanos, el título, vamos a ver, Pablo pone 3 ejemplos para demostrar, hermanos, cómo se tiene la justificación, cómo se es salvo. Entonces, hoy día, como ejemplo, vamos a hablar, hermanos, de la justificación de Abraham y David. Soy el pastor Huberto Hidalgo, de la Iglesia Cristiana Misionera Maranata. Saludo a todos los hermanos que nos están viendo en el ciberespacio. El texto, hermanos, para esta mañana dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó por justicia. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó como justicia. Romanos 4:3. Bendito Dios, Señor, te doy gracias. Ilumínanos, Padre Santo, y prepara nuestra mente, Padre Santo, y queremos escuchar tu palabra a través de mis labios. Poderoso Dios, para que tu palabra llegue a las profundidades de nuestro corazón y de tu Espíritu Santo ablande, Padre Santo, para que la semilla de tu palabra llegue, Padre Santo, y forme una planta y dé frutos grandes, poderoso Dios. Y todo pensamiento contrario a tu palabra denunciamos, rechazamos en tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya, amén. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo nos va a demostrar a nosotros cómo se salva. La pregunta del domingo anterior, hace 2 semanas, pregunté cómo se salvaban la gente que vivía antes de Cristo, ¿no? Esa fue una pregunta que quedó flotando. Hoy día vamos a contestar. Entonces hoy día vamos a hablar, cómo se salvaban, dice acá, cómo se salvaban en el Antiguo Testamento. Y Pablo va a poner 3 ejemplos. Pero va a tomar, hermanos, va a tomar 2 personajes clásicos para que los judíos, porque este mensaje era para los judíos, para los israelitas. Y pone, hermanos, va a poner 2 personajes clásicos para demostrar lo que quiere hacer. Entonces va a demostrar, hermanos, a Abraham, que vivió 430 años antes de la ley. 430 años antes de Moisés. La ley vino con Moisés, recuerden. Y nomás va a tomar la figura de David, un rey típico que vivió 700 años ya con la ley. O sea, va a tomar 2 personajes, uno antes de la ley, uno después de la ley, y los 2 antes de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se salvaron esa gente? Acá toma, amados hermanos, a un Abraham. Abraham para todos es el padre de la fe, es el padre de los israelitas, el padre de Abraham. Eso no había discusión. Por eso Pablo toma un personaje conocidísimo, pues. No hay que poner personajes de poca monta, ¿no? ¿Por qué? Porque era reconocido. Inclusive Abraham lo toman los ismaelitas, los árabes y todo como el padre de Abraham hasta ahora. Y hermanos, los judíos lo tienen pues a David, inclusive como Cristo mismo dice, es el hijo de David, ¿no? O sea, es un personaje pues encantador. Tanto Abraham como David, los grandes personajes de la historia. Y Pablo va a demostrarnos a nosotros ahora cómo ellos se salvaron. Porque la idea está flotando antes, inclusive, ¿no?, para muchos de nosotros. Antes era la ley, ahora es la gracia. Antes se salvaban por cumplir la ley, ahora nos salvaban por la gracia.
De repente, hermanos, esto también, después del mensaje de ahora, va a quedar un poquito flojo. Entonces vamos a ver lo primero, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, cómo se salvó Abraham. Abraham, el que comenzó, ¿no? Dios comenzó con este hombre. Le llamó desde su tierra, ¿no? Vivía en la Mesopotamia, más o menos en Irak, por ahí, y él le llamó. Sal de tu tierra y de tu parentela, voy a formar un gran pueblo. Y le llamó, y Abraham le obedeció. Siendo un tipo ya realizado, no era un aventurero. No tengo nada que perder, no perdía, porque tenía ya todo. Es como si yo, ¿no? Me llamaran ahí, ya tengo familia, ya tengo todo. No era aventurero, pero le obedeció a Dios. Y salió sin saber a dónde iba. Pero avanzaban los años y no pasaba nada aparentemente. Y hizo muchas cosas. Y sabemos, ¿no? Un hombre de fe. Vamos a comenzar entonces. Abraham. Dice, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Romanos 3, 2, 3. Entonces, ¿qué dice esto, hermanos? Que Abraham se justificó. ¿Qué es la justificación? Es declarar inocente a la persona. Eso hay que tener claro, hermanos. ¿Qué es la justificación? Es que Dios te dice, eres inocente porque has creído en mi Hijo Cristo. Pero no te hace santo. Solamente jurídicamente te dice, no vas a ir a la cárcel, pero sigue siendo el mismo. Después tiene otro proceso de santificación, no hay que confundirse. Entonces la justificación, hermanos, es que Dios declara justo al malvado, al impío, al inicuo, cuando solo cree, no cuando hace obras. No es porque eres santo, buen comportamiento, que viene a la iglesia, no. Abraham fue justificado, no por las obras de la ley, porque ni siquiera había todavía la ley esa vez, sino dice, por su fe. ¿Qué dice la Escritura? Le creyó a Abraham y Dios a esto se le tomó en cuenta como justicia. Le creyó. Vamos a ver en qué momento. Resulta, hermanos, que Abraham ya tenía unos 99 años. No pasó nada, ¿no? Su vida se salió de su pueblo, estuvo como 25 años por ahí. Y un día Dios le llama, otra vez. Y era económicamente muy rico. Imagínate que tenía 300 criados. ¿Quién tiene 300 criados? Lo suficiente para pelear y rescatar a su sobrino Lot, por ejemplo. Cuando fue secuestrado allá. Y le ganó, hermano, recuperó a su sobrino, y el rey de Sodoma quiso premiarlo. Y le dijo, no voy a aceptar nada de ti. No necesito. Yo creo en mi Dios, Él nos ha ayudado y punto. O sea, él se podía jactar delante de los hombres, pero no delante de Dios. Y hermanos, avanzaba la edad. Ya tenía 99 años. Entonces, en esas circunstancias, Dios le llama otra vez a Abraham. Y le dice, varón, tu galardón es grande, sobremanera. Y él dice, a mí qué me importa el galardón en sus adentros. Estaba deprimido. Ya soy un viejo de 99 años.
tengo mucha riqueza material, pero ni siquiera tengo un hijo. Y además, todo lo que tengo, mi criado va a heredar. Pucha, se estaba quejando de Dios en sí. Entonces Dios le saca, era de noche, y le dice, mira las estrellas. ¿Puedes contarlo, varón? No puedo. Así será tu descendencia. Y Abraham le creyó, hermanos. Le creyó. No le dijo, caramba, yo soy viejo, ¿qué te pasa? Le creyó. Y esa creencia Dios lo tomó como justicia. En ese momento era pues salvo también, hermanos. Era justo porque le creyó a Dios, una cosa imposible. Y Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham se llama Abraham. ¿Alguien me puede decir qué significa Abraham? Mi gaseosa, no me han puesto. Disculpen. Abraham, ¿qué significa? Así, Abraham. Padre enaltecido. Le llamó Padre enaltecido, mira. Pero cuando le cree, hermanos, le cambia de nombre. ¿Qué le dice? Abraham. ¿Y qué significa Abraham? Padre de multitudes. Listo, caramba. Antes te llamabas Abraham, eras un padre enaltecido. Ahora me has creído. Tú eres papá de gente. Y cambió su manera de pensar, pues hermano. Es como si tú estás caído en el níspero porque no tienes nada, pero en este dice, tienes en el banco $1 millón, tu casa es en tal sitio, y cambias pues, y Abraham vuelve a su casa así. Y su esposa dice, oye, ¿qué te pasa? Abraham, ¿qué te pasa? No me llamo Abraham, ahora me llamo Abraham. ¿Qué padre de multitud no tiene ni un hijo? Dios me ha dicho, gloria a Dios, vamos a tener un hijo. Y su esposa estaba frotándose, pues. Entonces vamos a acostarnos, le dijo, no, vamos a tener un hijo. Tenía 99 años, su esposa tenía 90. Y se fueron contra los principios que Dios mismo puso. La mujer hasta los 45 años máximo, y el hombre, bueno, pues hasta cuando puede. Pero era un tipo ya de 99 años, hermanos, y le creyó a Abraham. Y esto le contó como justicia. Así Abraham tuvo, hermanos, lo que tienen. No porque obras, no porque era obediente, por si acaso, sino porque le creyó. Porque primero es creer y después es actuar, hermanos. Esa es la diferencia. Primero tú crees y después actúas. Ayer hablamos, justamente una de las preguntas con los niños, de Tomás, ¿no? Un discípulo que dudaba de la resurrección de Jesús. Oye, Jesús ha resucitado. Y él decía, no, ¿qué va? Yo he visto pues cómo le han clavado. Le he visto cómo le han metido una lanza y toda sangre. Si es que no tocara mi mano, la verdad, no creo. Y se presenta Jesús. Hola, Tomás. Al ver ese recién ahí, Señor Dios mío, tócale. ¿Y esto? Y dijo, Cristo que dijo, bienaventurado los que sin ver creyeron. Yo no he visto la casa donde voy a vivir eternamente, pero hago lo indecible porque sé que allí voy a vivir. Y tú también. La fe es la convicción, la certeza de algo que no se ve, se va a ver. Gloria a Dios. Abraham veía sus circunstancias, eran terribles, no vio nada. Pero hermanos, la visión que le da a Dios. Mira, Abraham, ¿cómo se escribía antes? Creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo. Recién en Génesis, hermanos, le hizo ver esa visión. Y la visión era las estrellas del cielo. Y ahora, pues hermanos, los hijos de Abraham son millones de millones. Están todos los árabes, están los israelíes, estamos nosotros espiritualmente. Pero cuando le dijo Dios,
Era solo, ya un viejito, ya se moría. El siguiente domingo, hermanos, vamos a continuar hablando de Abraham. Pero Abraham, hermanos, le creyó. Y esa creencia, hermanos, la unidad básica de la cosmovisión de nuestra manera de ver, le transformó. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. No obras, sino fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Abraham, hermanos, Uber, actúa. Mira lo que dice. Este pasaje, hermanos, de Santiago, en ese momento era controversial. Aparentemente habla contra la justificación por fe, lo que escribe Pedro. Y cuentan los historiadores, hermanos, no sé si al final se amistó, Lutero, el gran reformador, el intérprete máximo de Pablo, se molestaba con Santiago, porque Santiago hablaba de obras y él detestaba las obras, y él decía, fue. Y mira lo que escribe Santiago. Dice, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, pero primero es fe. Las obras, hermanos, es como fruto ya de tu fe. No es al revés. Primero Abraham tuvo que creerle. Y este pasaje, hermanos, ¿en qué habla? Cuando le dio a Isaac, el hijo de la promesa, Isaac tenía más o menos 15, 20 años, y Dios, ¿cómo probarle? Le pide, le dice, ¿sabes qué? Abraham, me vas a sacrificar, vas a quemar a tu hijo, me vas a ofrecer en sacrificio. Imagínense, hermanos. Parecía un Dios diabólico. Y la fe de Abraham. Abraham dijo, Dios me ha dicho que por este hijo va a venir la multitud. Si lo mata, él sabrá cómo, pues. Me duele todo, pero tengo que obedecerlo. Y se lo llevó a su hijo. Su hijo no sabía que él iba a ser el sacrificado. Llegaron justamente al monte Calvario. Esa vez se llamaba Moriah. Le rodeaban sus criados. Pero Abraham dijo, vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Porque la adoración solo le pertenece a los hijos de Dios. Amén. No le pertenece al resto, hermanos. Pueden cantar así, si no eres hijo de Dios, no, a nosotros. Por eso se quedaron sus criados ahí y se fueron los dos. Esa es la primera vez que en la Biblia se escribe la palabra adoración. Y el pobre Isaac dice, pues acá hay candela, hay todo, hay fuego, hay leña, todo. ¿Y dónde está el cordero? Papá, le dijo, hay todo. ¿Dónde está el carnero? Y en su corazón Abraham decía, tú eres. Y Abraham le dijo, como tenía fe, hasta el último estaba la fe, le dije, Dios proveerá, hijo mío, no te preocupes. Y cuando ya llegaron, hermano, los dos alistaron, seguramente, me acuerdo, el tipo estaría tan contento, Isaac, como hacer su primer camping, ¿no? Ahí su primera casa con su padre, imagínense. Y le dice, hijo, Dios me ha dicho que tú vas a hacer. Seguramente se abrazaron, hermanos. Ahora estoy viendo acá a Jefté. Cuando Jefté, hermanos, hizo una promesa inadecuada. Señor, yo voy a matar al que primero sale. Y sale su hija. Virgen, hermosa, su única hija. Papá, hija, ¿qué ha salido? Hija, he prometido a Dios. Voy a cumplir. Y la hija de Jefté se fue a llorar su virginidad.
Pero años atrás pasó la misma cosa. Qué terrible, hermanos. Le dijo, no, hijo, tú eres. Y yo, hermanos, todos hablan de Abraham, pero yo me quedo con Isaac. Isaac tenía 20 años, aproximadamente. No era un chibolito. Se dejó mancornar. Ya, papá. Si Dios ha dicho, mátame pues. Porque si no hubiera dicho, ¿qué tienes? Anda, caramba, no. ¿Cómo le habría criado Abraham, hermanos? A su hija, a sus hijos, hermanos, no quieren venir a la iglesia. Hay que invitarle, hay que rogarle a los niños. La verdad, me saco el sombrero y me vuelvo a sacar ante la crianza de Abraham. ¿Qué tipo? ¿Cómo lo preparó? Y se dejó como Cristo. Isaac representa la figura de Cristo. Y comenzó a decirle, dególlame, así. Ahí, hermanos, ya la voz en el cielo, Abraham, detente. Toma el carnero. He visto tu obediencia. Has actuado de acuerdo a lo que tú me crees. Y en ese momento, hermanos, le dice, le vuelve a dar las promesas recién. Entonces acá este texto no es contrario, hermanos. Actuó Abraham porque antes le creyó a Dios. Entonces no fue obras, no fue, primero es creer. Piensen eso, hermano, primero se cree. Y eso es suficiente para que Dios te diga inocente. Y ahí queda. ¿Por qué, hermanos? Hay dos razones. Por el amor de Dios. Una pregunta de los niños ayer fue eso. Y la respuesta me gustó. Ha venido Mateo, ¿no? Le dije, ven mañana. Le dije a Mateo, dime 3 características del amor de Dios. Me dijo una, pero fue suficiente. Me dijo, amor incondicional. Ese es el amor de Dios. No nos ama porque somos buena gente, ni porque nos hemos comportado. El papá sí, ¿no? A veces. Al chico que saca diploma, todo eres bueno. O hace cosas para agradar al papá, bueno, pero al hijo desobediente, disimulamos. Dios ama al hombre de manera incondicional. No dice, él es venezolano, este es peruano, este es ecuatoriano. Para Dios todos somos iguales. Y todos necesitamos a Cristo, hermanos. Incondicional. Acá. Tiene un amor incondicional a nosotros. Y también ama a quien bastante, a su hijo. Sí. Demasiado le ama. Le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, dijo cuando es su hijo, pues, hermano. Y entonces todo el que le quiere a su hijo, su papá también como abuelo nos quiere, pues. La verdad, yo cuando sé de mis hijos que una gente le aprecia, yo lo aprecio a ellos porque es mi hijo. Y si la gente cree en Cristo Jesús, en su Hijo, esa es la justicia. Ya no ve el pecado de los hombres cuando se refugian en Cristo, sino ve a su Hijo Cristo. Esa es la justificación, y hay que entender. Por eso la palabra de Dios, dice, ¿no? En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos, disculpando el error ortográfico, predestinados, ya antes ya, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios ha permitido que tú estés sentado acá. Dios te está dando la oportunidad.
En la mente de Dios nosotros ya existíamos. Sí, como siempre les digo, Hebreos en el capítulo 12, el verso 2 dice: puesto los ojos en Cristo Jesús, autor de nuestra salvación, quien por el gozo que tuvo se entregó su vida. ¿De qué parte está hablando? Está hablando cuando Cristo, como hombre, estuvo en el Getsemaní antes que le agarran preso. Lloraba, estaba triste, como hombre desesperado, sabía como Dios todo lo que le iban a hacer. Que le iban a flagelar, que sus discípulos le iban a negar, otro día ya estaba vendiéndolo y todo. Y casi se pasa como hombre atrás. ¿Qué dijo Jesús? Señor, aparta de mí este cáliz, quítame. Pero después se da cuenta y le dice: no, que sea como tu voluntad, no como la mía. Pero en ese momento Dios le regala a su hijo una visión. Y en esa visión mira, hermanos, a su iglesia. Mira las bodas del Cordero y te mira a ti, a mí, a toda esa gente y dice: vale la pena entonces morir. Entonces que me maten. Porque esta obra salvará a muchos. Muchos delincuentes serán perdonados y vivirán conmigo eternamente. Entonces vale la pena morir, decía, gloria a Dios. Eso es lo que dice, por el gozo que se le puso. Entonces nos vio, por eso dice acá, hermanos: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan. Había un plan, no es al azar, de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Él planea. No es al azar, ¿no? Uno piensa, no, así, no. Cada uno viene en su momento. Dios me trajo esta época, no me trajo antes. Dios me hizo peruano, no me hizo ecuatoriano. Cada uno, Dios nos pone en su lugar. Cualquier cosa, no es accidente. No es accidente. ¿A fin de qué? De que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza, dice, nosotros esperamos en Cristo, hermanos. Nosotros no esperamos en nuestro trabajo. Yo no espero en las tonterías o en los aciertos del gobierno. No. Mi esperanza es Cristo. Eso es lo que habla Pedro, la esperanza viva. Había muchos cristianos que estaban por morir. No pasen. Nuestra esperanza no es en que el gobierno se ponga bien, se ponga mal. Nuestra esperanza es ser en Cristo. Sí, eso es, hermano. Nuestra esperanza, seamos para alabanza de su gloria. Dios nos creó para que nosotros seamos su alabanza, su gloria. Entonces, hermanos, para resumir en este momento, Abraham fue considerado justo no por lo que quiso matar a su hijo, no porque fue obediente, sino porque creyó. Y como consecuencia de su creencia hizo lo que hizo. ¿Ok? Amén. Vamos a ver otra posición. La verdad, Pablo se pasa. Es jurista, ¿no? Y escribe a los romanos porque los romanos eran buenos, pues, en la jurisprudencia, ¿no? Sigamos. Vamos a ver el segundo argumento de Pablo en cuanto a la salvación, en cuanto a la justificación. El segundo argumento de Pablo, hermanos, para más entender, pone la salvación como un salario. ¿Ya? O sea, la salvación como un salario. A ver, dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, el que no trabaja, sino el que cree en que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Romanos 4, 4, 5. A ver,
El argumento es lo siguiente, es para entender, hermano. La verdad, cuando lo entendí, yo dije, grité. La verdad, al estar haciendo el mensaje, no entendía. Después cuando lo entendí, pucha, hermanos, me emocioné tanto y grité. Según los vecinos, ¿qué ha pasado, no? Grité, hermano, me emocioné porque lo entendí. Acá el apóstol Pablo pone a la salvación como salario, para entender nomás. ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué es un salario? Por ejemplo, yo como médico, mi salario, al mes me pagan, pues, una cantidad. Yo he trabajado, no me están dando gratis. Cuando te dan gratis es un regalo, pero cuando trabajas es un salario. Entonces, acá dice Pablo, si la salvación fuera como un salario, entonces la gente haría obras y fruto de esas obras sería salario. Pero la salvación no es un salario. La salvación no es un salario. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Como dice acá, ¿no? Dice acá, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Si tú has trabajado todo el día, por ejemplo, en un hombre X, te va a dar pues, 100 soles, por decir, ¿no? Cuando te da los 100 soles no es gratis, porque has trabajado. Él te debe esa cantidad, no es gratis. En cambio, tú estás pasando por ahí y le pides 100 soles, te regala. Eso es gratis. Entonces, hermanos, acá está demostrando Pablo que nosotros no podemos trabajar mediante obras. Por ejemplo, ¿no? Regalar dinero a la gente pobre, hacer cosas buenas, comportarse bien, todo. ¿Qué estás haciendo? Estoy comprando mi salvación. Y ahí no podemos hacer obras. De repente tú vienes a la iglesia, haces cosas interesantes, gratis, y estás esperando que Dios te pague. ¿Por qué Dios no nos puede pagar la salvación? ¿Alguien me puede contestar? Porque acá dice, ¿no? No se toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Si yo trabajara, hacía las cosas indecibles a Dios y me gano mi salvación, entonces me lo merezco mi salvación. Porque me ha dado gracias a que me he comportado bien, pues. Gracias que no he sido como otros, no he sido un asesino, no he sido un adúltero, y he venido a la iglesia, he ayunado, he hecho vigilias, entonces me gané la salvación. ¿Se muere el hermano Huberto? Sí, el hermano Asida, sí, está en el cielo, decimos nosotros. Mi pregunta es, ¿por qué no es así? A ver, Gladys, creo que por ahí quieres hablar. Sí, pero ¿por qué Dios no nos debe? ¿O te debe Dios por haber limpiado la cocina? Mucha gente piensa eso, pero no, que Dios tiene que pagarnos. Pastor, y me piden, y uno está ahí con ganas que Dios te pague. A veces a mí también se me viene, uy, me están debiendo. Es que Dios, hermanos, por principio, no es deudor de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no necesita de nadie, pues, hermano. No necesita. ¿Qué necesita Dios? ¿Tú lo que cantas tú? O sea, porque cantas, ¿a ti qué le interesa a Dios si cantas o no cantas? Porque barras a la iglesia, ¿qué le interesa a Dios si barras o no barras? No le interesa. Dios no va a ser más Dios porque tú le haces. Dios no es más Dios porque los misionarios hacen A, hacen B. No lo necesita.
Por eso, hermanos, Dios no necesita la penitencia que la Iglesia Católica impone a sus fieles. Dios no necesita los ayunos que tú haces. Dios no necesita que te puedes chicotear. Yo he visto, ¿no? Cuando trabajaba como serumista hace 36 años, el 30 de septiembre, hermanos, por Guaitara, una sierra por Huancavelica, ahí a 4.000 metros, hay una comunidad, se llama Ayaví, y el 30 de septiembre es la fiesta de ese niño de Ayaví. Y la gente, hermanos, 1 kilómetro faltando a ese pueblo, comienzan a caminar de rodillas, sangrando. O sea, tenemos un Dios sádico que le gusta el sufrimiento. La Iglesia Católica impone 15 Padre Nuestros, 10 Ave Marías y buen comportamiento. Se llama penitencia. ¿Eso le hace feliz a Dios? Dios no te debe, hermanos. Dios no te debe. Por eso dice acá, sin embargo, al que no trabaja, está hablando, no está hablando a los ociosos, por si acaso, otros confunden de acá y a los socios, no, está hablando trabajar para la salvación. Sin embargo, al que no trabaja, sino el que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. O sea, hermanos, no es necesario tu buen comportamiento. No es necesario que hagas tanto para ganársela, porque el amor es incondicional. El comportamiento de Dios es lo mismo. Yo ya me imagino, hermanos, la mente que están teniendo ustedes ahorita. Yo también la tuve. Preparar este mensaje a mí me ha costado duro, hermanos. En la conclusión, vamos a ver, les voy a sacar lo que están pensando mal. Vamos, adelante. El siguiente argumento. Un ratito acá nomás. No. Me gustó este argumento. Esta palabra ves onkaris es un griego del Antiguo Testamento, que significa más o menos gracia. Era el favor sin esperar la respuesta que alguien daba, pero a un amigo, no al enemigo. O sea, es, por ejemplo, dar un dinero a un necesitado, a un pobre diablo, disculpen la frase, sin esperar que algún día él me va a devolver, algo así. Ese era. Pero era, hermanos, hecho para un amigo, no para el enemigo. Era un favor muy especial que se hacía sin esperar sin una respuesta pues positiva, ¿no? Estoy dándole alguna vez, él me va a dar. No, estás dando sin esperar nada, pero se refería a esa dación para un amigo. La diferencia entre la gracia de Cristo Jesús, que este favor inmerecido, esta gracia inmerecida, lo hizo al enemigo. Esa es la diferencia, porque nosotros fuimos enemigos de Dios. Esa gracia se manifiesta cuando Él pedía a su Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa gracia estaba dando al asesino. Esa gracia estaba dando al violador. Sin esperar nada, porque Dios no espera de nosotros, porque Dios tiene todo. Por eso nuestras ofrenditas, hermanos, tacañerías que estábamos, ¿qué le hace a Dios? Si yo diga, mía es la plata, mía el oro, carambas. Entonces, Uber, acá, hermanos, en esta diapositiva se ve todo. No hay un solo camino, hermanos. Es donde apunta la fe para llegar a Dios. No hay otro. Es creer en Dios. Creer en el Hijo. Obras
ayunos, y venta de indulgencias, misa para muertos, misa de misas y otras cosas, no acercan a Dios, te alejan. Penitencias, ayunos. Yo no voy a decir, hermanos, no ayuno, yo la verdad no recuerdo la última vez que he ayunado. Ahora me van a decir, el pastor no ayuna. Eso vamos a ver en otra parte. Disculpen, me estoy emocionado. Y hermanos, es eso. Solamente hay un camino, no hay dos. Cristo es el camino. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y cómo llegamos? Creyéndole. Es suficiente. Jesús mismo dijo, el que viene a mi Padre está y nadie le quita de su mano. No, tienes que hacer algo más, tienes que circuncidarte, tienes que ayunar. No, nada, es una hora completa. Cuida tu salvación. Y hay gente que lo pierde un día, lo recupera, el siguiente día estamos ahí hasta el último, ¿no? Y la gente piensa, me salvaré o no me salvaré, no, estamos en eso, hermanos. Y la verdad, eso era también mi pensamiento. Y por eso yo dije, no, mi salvación está segura en las manos de Cristo Jesús, no en mi esfuerzo, hermanos. Aplauden, hermanos, sí pueden aplaudir, porque no me aplauden a mí, están aplaudiendo al que es capaz de mantener tu salvación y llevarte al cielo. La siguiente, el tercer argumento, ¿no? Creo. Uber. Como conclusión, ¿no? Dice, Dios no es deudor de nadie, pues, hermano. Porque si Dios nos debiera, pues, me debe la salvación. No, nada. Siguiente. La última. Toma ya un personaje más querido de la Biblia. Toma a David. David sí vivió más o menos 700 años después de la ley, ya con la ley ya. Y fue pues el segundo rey, y Cristo se le conoce como el hijo de David. ¿Qué dice David? Sí, Abraham fue justo, creyendo, porque no había la ley, lo mismo pensaríamos pues de David. Como había la ley, David se salvó ya por cumplir la ley. Claro, pero no es así. No es así. ¿Qué dice David? David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Vuelvo a leer. David dice lo mismo cuando habla de la dicha, o sea, la felicidad de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. ¿Qué dice? Dichosos, dice David, aquellos a quienes se le perdonan las transgresiones y se les cubre los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le tomará en cuenta. No está diciendo David hizo, quemó, se flageló, no. David, hermano, dice la palabra de Dios, cuando le falló Saúl y se puso triste Dios, y en eso dice, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. O sea, no es que David, otros piensan que no saben interpretar, dicen, David entonces era igual que el corazón de Dios. No, conforme es adecuarse. En otras palabras decía, he encontrado en David un tipo que se adecuará a lo que yo quiero. Hará mi voluntad. Eso era. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Claro. Pero este hombre, hermanos, tuvo sus cositas. Era emocionante, mira de cómo Dios lo llamó. Pero un día
Uber. Un día, hermanos, él tenía que irse a la batalla. Por ocioso se queda. Como a veces nosotros, los pastores, ¿no? En vez de estar en la iglesia, estar en otro sitio, nos ponemos a ver nuestra televisión. ¡Coc! Y ahí ves una mujer calata. Él sale y mira pues a su vecina, a Betsabé, calatita, que se bañaba. Y se desespera este tipo. ¿Quién es esta mujer? Como sus asesores ya sabían sus intenciones. No, ¿sabes quién es? Es la esposa de uno que se está matando por ti, está en la batalla. Por favor, ¿qué quieres hacer? No contento, pregunta a otro. ¿Quién es esa mujer? Y otro le dice, peor todavía. Es la nieta de tu mejor asesor, caramba, ¿qué quieres hacer? Pero como el pecado ya se metió adentro, no hizo, hermano, no hizo caso las dos advertencias que venía de parte de Dios. Agarró a la mujer, hermanos. A Betsabé. Una luna de miel tormentosa pasó este hombre conforme todo. Sí, pues somos humanos. Y fruto de eso, hermanos, se embaraza. Y cuando le hace saber, seguramente antes no había, pues no, ahorita los que sacan el aborto y hacen aborto, no habría. Inteligente como el sol, dice, no, que venga su esposo. Quería que su esposo, hermano, se acueste para decirle, es tu hijo. Es que antes no había todavía el ADN, pues no. No sé si su esposa, mi hermano, su esposo no fue a acostarse. Oye, duerme con tu esposo 3 meses, que no tienes hambre, que por aquí. No, ¿cómo voy a ir? Si tú estás en peligro, mi rey, estamos en guerra. No fue. Y David desesperado dice, le voy a hacer emborrachar, porque el alcohol, hermanos, nos lleva a eso. Cuando está borracho, lo hace, no fue también. Uy, ¿qué hace David, hermanos? Maléfico. Hace una carta y le dice al comandante general, cuando la batalla está más feroz, déjenle solo a este pata. Y le dice, llévate esta carta al comandante. Y él estaba llevando, hermanos, su sentencia de muerte. Qué malvado David. David cometió, hermanos, adulterio y asesinato. ¿Qué amén vas a decir, hermano? Reprendo tu amén. ¿Cómo se haga eso? No, eso es una desgracia. Y estuvo 2 años, hermanos, con esa. Le nace el hijo se le muere. Y estaba pues hasta no más. Ya no escribía los salmos, ya no se alegraba, ya no cantaba, estaba hasta que entra, hermanos, Uber. Natán, el profeta, le desnuda, le dice, tú has hecho A, B, C, D. Y él reconoce, hermano. Se arrepiente y llora. Escribe el Salmo 51, léenlo en la casa. Y, hermanos, Dios lo perdona. Pero las consecuencias de su pecado tuvo que pagar. Él mató a uno. Él pagó con 4 de sus hijos. Sí. Dios nos da la salvación, pero lo que hemos hecho, hermanos, no es que porque eres ya cristiano, todas tus tonterías también, no, eso no, tenemos que pagarlas. Si te has entregado, a muchos les han entregado en la cárcel, paguen lo que ustedes han hecho con la sociedad. Eso no se limpia. David tuvo que pagar, su hijo chibolo murió. Amnón, su hijo mayor, quiso acostarse con su hermana, mira lo que hizo. Muerte. Absalón, el hermano enfurecido, ¡pum!, lo mata al otro. Adonías, que quería casarse con su esposa, muerto. 4 murieron. Así era, pues antes lo cuadruplicaban. Y como él cometió fornicación, mira, sus hermanos estaban haciendo, hermano, la violación, incesto. Dios lo castigó. Sí, ¿ni para qué? Pero su relación con Dios lo perdonó. Y, hermanos, escribe en el Salmo 32 esto:
Dice, dichoso aquellos a quienes se les perdona las transgresiones y se les cubre los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Cuando tú crees, cuando tú le pides perdón a Dios, cuando le crees, Él no hizo ninguna obra después. Entonces, hermanos, ya para llegar a la conclusión, se tiene la justificación solamente cuando se cree en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Eso es suficiente. Ojo entonces, hermanos, a la conclusión. Porque en la mente, yo estoy seguro, hay muchas cosas para aclarar. A ver, vamos a la conclusión. Necesito un marco musical. Ya. Conclusiones, hermanos. Primera conclusión. Dice, ser cristiano es en primer lugar y sobre todo un cambio de nuestra posición ante Dios. Antes sentenciados a una muerte eterna por el pecado, Dios interviene en un puro acto de gracia y nos declara inocentes delante de Él. Eso es. Antes de Cristo estuvo muerto, condenado. Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Más la gracia, el regalo de Dios es vida eterna. Vuelvo a leer. Ser cristianos en primer lugar no es venir a esta iglesia, no es bautizarse, no es apuntarse, no es eso, no es. Ser cristianos en primer lugar y sobre todo un cambio de nuestra posición ante Dios. Sentenciados a una muerte eterna por el pecado, Dios interviene, manda a su Hijo, muere por Huberto y nos declara inocentes delante de Él. Pero hay una cosa, hermano, Dios nos considera inocentes, nada más, no cambia tu manera de ser. Por si acaso, hay mucha gente que dice, te declara y allí te vuelves santo ya. ¿Y por qué pecas entonces? La justificación es un término jurídico. Solamente el criminal, el asesino, el adúltero, se le perdona, dice, no, justo. Pero su cuestión moral sigue lo mismo. Esa es la verdad para mí también un cambio de pensamiento. No es que tú al toque pasas, oramos y tú ya te vuelves, no. En ese momento eres salvo, pero sigues lo mismo. Número 2. Dios nos justifica por la gracia sola, mediante la fe sola. Dios no acepta como justos delante de Él y nos perdona por pura bondad y misericordia cuando simplemente confiamos en Él y en su Hijo Jesucristo de manera incondicional. No es por un acto. Esa es la primera cosa que los reformadores dijeron. Solo fide, solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo, solo la gloria es para Él. Las 5 solas. Que eso lo vamos a hacer en mi día, el 30 de octubre, después de nuestro encuentro. Nosotros predicamos eso, hermanos. Solo la fe, solo la gracia, solo la Biblia, solo la gloria es de Dios y solo Cristo. Gloria a Dios. Sí, hermanos, aplauden. No es María, no es todo lo que tú eres. Las 5 solas que nuestros hermanos reformadores lo hicieron. Dios nos justifica por la gracia sola, dice, mediante la fe sola. Siguiente. Uber. La fe en Dios, ¿qué significa acá? ¿Qué significa tener fe en Dios?
La fe en Dios significa depositar toda nuestra confianza únicamente en Dios y no en nosotros mismos, ni en ninguna otra persona o institución. En Dios nomás. No es que yo pertenezca a las asambleas de Dios. No, yo soy cristiano. No, nada. La fe en Dios significa depositar mi confianza en Cristo para salvarme para todo. Cristo. No en que yo soy amigo del Papa, ni yo porque soy el superintendente, porque soy el pastor. No, eso no interesa. Ni siquiera pertenecer a la iglesia acá. Porque antes, en la época de nuestros reformadores, decían, no hay salvación fuera de la iglesia católica. Para ser salvo hay que ser católico. Hasta ahora ese pensamiento tienen ellos. Y yo te digo que no. Solo Cristo. Solo Cristo y solo Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Acá dice, o institución, ¿eh? Porque hay muchas iglesias, por jalar gente para la paga, todo, hablan, no, esto es lo máximo, ya saben, y ustedes son conocidos de esas iglesias. Yo no estoy diciendo, hermano, instituciones, no. Cristo. Y para nuestra vergüenza, hermanos, mucha gente que no es cristiana, entre comillas, si han confiado en Cristo, se salvarán. Sí, hermanos. Usted va a ver a un vecino así, en el cielo, y te vas a asustar. Pero si tú no venías a Maranata, ¿qué Maranata? Yo creí en Cristo, te va a decir. Yo creí en Cristo, aleluya. Siguiente conclusión. Si contamos el perdón de Dios de manera definitiva y gracias a Cristo hasta los pecados que cometamos en el futuro ya han sido perdonados, parecería que tenemos licencia para pecar libremente sin preocuparnos de nuestra salvación, lo cual ya es un hecho irreversible mientras sigamos teniendo fe. ¿Qué significa, hermanos? Acá mucha gente comete, se equivoca. Está bien, hermanos. Cuando tú crees en Cristo, tu fe es consumida y acabada. Y siempre vamos a estar pecando, sí. Pero ese no te da lugar, hermanos, para que tú comiences a comportarte como antes de un cristiano, un violador. Sí, ese hermano, no eres cristiano, pues. Es lo que yo quiero que tú me entiendas. No es que tú te vas a volver un libertino. Oh, ya, Cristo ya me salvó, carambas. Como esa vez compraban la indulgencia y se ponían a pecar, a hacer todo. No, eso no significa. Si es así tu comportamiento, no eres hijo de Dios, pues simplemente. Porque Dios te cambia de naturaleza. Entonces, hermanos, acá dice, no te da licencia para pecar, sin preocuparnos por nuestra salvación. Está bien, hermanos, la salvación es irreversible. Está bien. Pero, hermanos, mientras sigues teniendo la fe en Cristo, mientras tú te apoyas en Cristo y dices, Cristo me está llevando seguro. Siguiente conclusión, que creo es la última. Dice, hermanos, esto es importante para nosotros. Si decimos que los creyentes tienen que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y que Dios los castigará con la condenación eterna si no lo hacen, entonces nuestra salvación depende de nuestras obras. ¿Ve? Le repito, hermanos, piénselo bien esto. Tome fotografía si quieren. Si decimos que los creyentes tienen que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es cierto. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es cierto. ¿Cómo sabe la voluntad de Dios? A través de la lectura de su palabra nos dice qué es lo que vamos a hacer. Y que Dios los castigará con la condenación eterna, ese no está en la Biblia. Dios lo que te castiga es como consecuencia de tu pecado. O sea, le has fallado como David. Mataste a un hijo, ya pagó con 4 de sus hijos. Son consecuencias. Yo por ser un adúltero pierdo a mi esposo me quita y mis hijos, esa es mi consecuencia, pues, no es para la condenación.
Eso que quiero que diferencien, hermanos. Yo me acuesto con una mujer sifilítica, me va a dar sífilis. Eso es el pecado que me está pagando, pues. Pero no tiene nada que ver con la promesa de Cristo. Si no, pues hermanos, como dice acá, entonces nuestra salvación depende de nuestras obras. No, pues hermano, no voy a estar viviendo, ay, mi salvación se me escapa, lo recupero, lo perdí, lo recuperé. Mucha gente anda así. Si estás seguro en las manos de Cristo, hermanos, entonces Cristo es incapaz de salvarte. Si fuera así. Pero acá, hermanos, tenemos que ser claros. Tenemos que, hermanos, mantener la comunión con Dios. Hijitos míos, dice Juan, si han pecado, abogado tenemos a Cristo. Entonces, hermanos, confesar. Para que tengan lo más rápido, hermanos. Para que entiendan. Yo tengo 2 hijos. Uno de mis hijos me ha faltado, no me ha obedecido, ha robado, bueno, ha pecado. Mientras no me pide disculpas, él va a vivir lejos de mí. Viene papá, se va a esconder. O sea, pierde mi comunión, pero no pierde la condición de hijo. Si quiere recuperar, vivir tranquilo, papá, he pecado, perdona, un abrazo. Y se sienta igualito con Dios. No perdemos la condición de salvación, hermanos. Si pierdes tu comunión, claro. Y hay que estar bien con Dios siempre. ¿Está claro? Amén. Siguiente. La conclusión tremenda, hermanos. No se puede ganar el favor de Dios mediante las buenas obras. Hasta ahí me han escuchado, pero ahora, ¿qué de hacer las cosas buenas? ¿Qué de no pecar? ¿Qué de hacer? ¿Cómo es esto? Porque si esto no los digo, hermanos, les voy a mandar al infierno a todos ustedes. Estoy obligado a responder eso con la siguiente diapositiva. Mi fe en Jesús cambia todo. Entonces todo lo que yo voy a hacer, hermanos, va a ser buscar agradar a Cristo. Mi vida va a ser eso. Ya no pecar, pues porque a Cristo no le gusta que yo peque. Hacer las cosas buenas que Él me dice que haga. ¿Por qué? Para que esté contento, como una obra de gratitud, hermanos, no para ser salvo. Les voy a poner otro ejemplo, como en Oseas, ¿no? Oseas, un profeta, su esposa era malvada, hermanos. Estaban enamorados. Se va a los sitios, a las casas de las prostitutas, su esposa, no su novia. Y Dios le dice, cásate. Imagínate, hermanos, como hombre, ¿qué voy a ir? Pero estaba enamorado. Se casa con eso, sacando de los sitios el antro de perdición, le lleva a su casa. Y todos hubiéramos querido, ¿no? Que este tipo me está dando su apellido, me está tragándose todos los hombres que me ha costado, caramba, ¿no? Ahora soy la señora Hidalgo. ¿Cuál sería la respuesta que quisiéramos esperar, hermano, de esta mujer? Vivir para su esposo, pues. Santificarlo, amarlo, vivir agradecido. Pero no, esta mujer también se... Entonces nosotros, hermanos, las buenas obras sí la vamos a hacer, no para nuestra salvación, ni para no perder la salvación, sino es de gratitud. Como esa mujer que le llevó y besó sus pies y todos se asqueaban y dijo, ay, se lo he perdonado. Al que ama poco, agradece a esta mujer. Hermanos, ¿de dónde nos ha sacado Dios a nosotros? Piensen, no es necesario que seas un narcotraficante, un violador. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Entonces todo lo que yo tengo que, hermanos, hacer hasta que me muera es hacer obras buenas por gratitud, hermanos.
nada más. No es que Dios quiere tu gratitud, sino es mi deseo. Entonces yo voy a tratar de cumplir su palabra, pues amarlo. Entonces amarlo no significa abrazarlo a Dios. No, el que me ama, que guarde mis palabras, dice. Entonces yo voy a estudiar más su palabra y voy a tratar de cumplir lo que Él me dice. Todo es gratitud, todo es amor. Si Él me ha amado, ha sido capaz de matarse por mí, entonces yo ¿qué quiero? Se viene a mi mente, hermanos, un episodio. No quería contarlo porque creo que ya mucho les cuento esto. Hace unos 20, 25 años atrás, en el hospital nos pagaban con una wincha y teníamos que ir al banco, hermanos, a hacer colas. Y las colas eran kilometrajes, vueltas, hermano. Y me dan, y yo me voy al banco. Y el banquero, hermanos, yo me escapé nomás del hospital. Claro que estaba con chaqueta médico, ¿no? Todo el calor me había quemado, hermanos. Y con angustia a recibir mi dinero. Y en eso me ve el policía. Y se acerca un policía. Y me dice, doctor. ¿De qué sabe que soy doctor? Ah, por la chaqueta. Sí, le digo. Dame por favor su winchas, se lo voy a cobrar ahorita. Ya decía, pero tantas vueltas ya me hubiera dicho al comienzo, pero ¿qué quiere? Lo vemos al policía como un asaltante, pues, pucha, este tipo, ¿cuánto me va a asaltar ahora por este gesto? Yo molesto. Le doy. Y en un minuto me lo trae todo mi dinero. Cuéntelo, doctor Servino. Y yo rápido saco 5 soles de aquellos que era regular. Como decir 20 soles de ahora. Rápido, automáticamente. Y él me rechaza. No, doctor, ¿qué está haciendo? Me está ofendiendo, me dice. Ah, ya, ¿quieres más entonces? Venga, yo más todavía, más ofensivo me puse. No, doctor, me dije. Y me dice, doctor, usted trabaja en tal hospital. Hace 3 meses atrás, llevé a mi hija a las 3 de la mañana. Mal, doctor. Y usted bajó y con bastante delicadeza me dio la oportunidad de volver a abrazar a mi hija y me lo resucitó prácticamente. Y quería agradecerle, Señor. La verdad me creí tan imbécil. Dios mío, perdón. Y cada vez que lo veía el policía me escapaba, me avergonzó. Ese es Dios, hermanos, con nosotros. Dios quiere que tú hagas. No le estás pagando, hermanos, a Dios. Hacemos de gratitud. No te amargues las cosas que puedes hacer, hermanos. De levantar a un prójimo, a un hermano, a un amigo. Lo estás haciendo de gratitud. A veces nos creemos profesionales, queremos hacer algo y estamos estirando. ¿Cuánto me vas a dar? Hazlo, hermanos. Nos da asco limpiar el baño, pero Dios nos limpió nuestros pecados. Sí, hagamos, porque somos salvos. Él ya nos dio la victoria. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra, Señor. He predicado tu palabra y he sentido tu presencia, Cristo amado. Y Señor, mis palabras de gratitud, bendito Dios. Y gracias, Padre Santo, por este mensaje, que lo tomo yo primeramente, bendito Dios. Y haz que mis hermanos, por las ondas del Facebook donde están, y los amigos que vienen, que han escuchado, puedan, Señor, agradecerte. Bendito Dios. Aleluya. Mientras van orando, hermanos, yo quiero dirigirme